La pregunta uno dice, el nivel de colesterol para las personas se presenta en la tabla adjunta. Rodrigo presenta un colesterol de 255 miligramos por decilitro y su doctor le deja dos recetas. La primera receta es para que tome un medicamento que reduce el nivel de colesterol en 2,5 miligramos por decilitro diarios, pero que solo debe tomar mientras presenta un riesgo alto. La segunda receta indica que el medicamento reduce su nivel de colesterol en 0,8 miligramos por decilitro diarios, pero que solo debe tomar mientras presenta un riesgo bajo. Si Rodrigo sigue el tratamiento indicado por el doctor, ¿cuál de las siguientes expresiones numéricas permite determinar la duración del tratamiento en días para que el nivel de colesterol de Rodrigo llegue a ser deseable? Entonces, en este ejercicio, lo que tenemos que tener claro es que el problema va a estar expresado de esta forma. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener una pequeña lógica. En M2 es muy importante tener mucha lógica y especialmente pensamiento crítico en matemática. Y si inicialmente tenemos 255 de concentración de colesterol en la sangre y nosotros queremos llegar al nivel bajo, de riesgo bajo, o sea, tendríamos de entre 240 a los 255. Por lo tanto, nosotros tenemos que bajar 15 puntos en la concentración de colesterol en la sangre. Nos dice que cada día que pase va a bajar 2,5 diarios. Entonces esta diferencia me sale 15 y si yo quiero sacar la diferencia y la cantidad de días, yo voy a tener esta cantidad de días para que se reduzca a la concentración más baja, 240. Luego a eso le tengo que dividir la cantidad de concentración. Aquí tengo entre 240 y 200. Por lo tanto, voy a establecer los mismos límites. 240 menos 200, ya que justo cuando alcance los 200 miligramos por decilitro, yo voy a estar en el nivel deseable, que es lo que me pide el ejercicio. Y como cada día se reduce 0,8, yo voy a obtener la cantidad de días correctamente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Para el ejercicio número 2, considerar igualdad con n un número entero. ¿Para cuántos valores distintos de n se cumple que p es un número entero? Bueno, aquí hay que ver, primero que todo, qué valores nos pueden servir. En la M1 probablemente nos hubiesen entregado algunos valores en la alternativa. En este caso no será posible. Tenemos que determinarlo por nuestra propia cuenta. Entonces vamos a ver. P, que vale n-1 dividido n más 1, primero que todo tiene una restricción. El n tiene que ser distinto de menos 1, ya que se nos indetermina la fracción en el denominador. Entonces, ¿qué pasaría si nos diéramos un caso? Podemos darnos valores desde bueno, podemos darnos infinitos valores, pero podríamos tomarnos valores desde el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, el 0. Tengo que p, cuando vale n igual 0, p vale menos 1 dividido 1. Y esto me da como resultado un número entero, que es menos 1. Por lo tanto, el 0 sí nos sirve. Tenemos un valor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, valiese 1? Ya dijimos que menos 1 no puede valer. ¿Qué pasa si vale 1? En este caso tendríamos que p valdría 1 menos 1, 0, dividido 2, dando como resultado un número entero que vendría siendo el 0. Por lo tanto, el 1 también cumple. Descartamos la alternativa A. Luego, podemos intentar con otro valor, como por ejemplo el menos 2. Aquí entonces me queda la opción de que p vale menos 2 menos 1 dividido menos 2 más 1. Esto me da como resultado menos 3 dividido menos 1 y esto me da como resultado 3 positivo, un número entero. Por lo tanto, el menos 2 también es un valor posible. Descarto la alternativa B. Luego entonces tengo como opción 4 o 5 valores. Tendría que encontrar algún valor aquí que me sirviera. Si por ejemplo pongo 4, esto sería 3 dividido 5. No me da. Si tomamos un valor como por ejemplo n igual 3, nos daremos cuenta de que p sería 2 dividido 4. Eso termina siendo un medio y eso no es un número entero. Luego tenemos el número 2, que da como resultado 1 dividido 3. Y eso tampoco es un número entero. Pero si nosotros tomáramos
menos 3, P sería igual a menos 3 menos 1 dividido menos 3 más 1. Esto nos da como resultado menos 4 dividido 2, lo cual nos resulta un número entero. Lo cual, si yo sigo después, por supuesto, en menos 4, me doy cuenta de que esto me da menos 5 dividido menos 3, y probablemente no pueda encontrar más que 4 valores para este ejercicio. Alternativa C. Pregunta 3. Considera un cuadrado A del lado P y un cuadrado B cuyo lado tiene medida igual a la medida de la diagonal del cuadrado A. ¿Para cuál de los siguientes valores de P en centímetros la suma de las medidas de las diagonales de los cuadrados A y B es un número racional? Vamos a hacer un cuadradito del lado P y un cuadrado B cuyo lado tiene la medida de la diagonal del A. Para saber cuánto es la medida de la diagonal, nosotros podemos utilizar Pitágoras. P cuadrado más P cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y me da como resultado P raíz de 2 va a ser igual a la hipotenusa. Si yo saco la raíz cuadrada. Bien. Entonces, este lado va a medir P raíz de 2. El cuadrado B va a tener entonces como medida P raíz de 2, P raíz de 2. Vamos entonces con la diagonal de B. P raíz de 2 al cuadrado más P raíz de 2 al cuadrado me da igual la hipotenusa al cuadrado. Esto me da 2p cuadrado más 2p cuadrado es igual la hipotenusa al cuadrado. Y 4p cuadrado finalmente será la hipotenusa de este cuadrado b. Dándome así, si saco la raíz, 2p como hipotenusa. Entonces finalmente la suma de las medidas de las diagonales de los cuadrados a y b va a ser 2p más p raíz de 2. ¿Ya? Eso va a ser la suma. Aquí entonces vale la pena mencionar que si yo ocupo la alternativa A, yo voy a tener como resultado de la suma 2p, que vendría siendo 2 raíz de 2, más raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y esto no me sale un número racional. La raíz de 2 es un número irracional. Vamos con la alternativa B. La suma va a ser entonces 2 veces 2 menos raíz de 2. A eso le tengo que sumar p, que va a valer entonces este valor de la alternativa. 2 menos raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Vamos a ver, 2 por 2, 4, menos 2 raíz de 2, más 2 raíz de 2, menos 2. Estos se cancelan y da como resultado la suma, finalmente, 2. Dándome así un número racional. Alternativa B, la correcta. La pregunta 4. En el gráfico adjunto se presenta la composición elemental del cuerpo humano. Tal como en el ser humano, los 4 elementos más abundantes en el resto de los organismos vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y para recordar estos 4 elementos es usual usar el acrónimo mnemotécnico CHON. ¿Qué porcentaje de los elementos CHON en el cuerpo humano corresponde a oxígeno? Recordemos que para un porcentaje nosotros tenemos que calcular, en este caso, nuestro número de interés respecto a las partes totales. Y eso lo multiplicamos por el 100%. Entonces, en este caso, nuestro interés va a estar especialmente con el oxígeno, que va a ser el 65% del total, de las 100 partes. Así que nuestro número de interés va a
ser 65, y las partes totales va a ser la parte correspondiente a carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que es lo mismo que 100, pero sin la parte de los otros elementos. O sea, que en vez de ser 100 partes, va a ser 96. Y esto, por supuesto, lo multiplicamos por 100, dándome así la alternativa C. ¿Cuál es el valor de esta suma? Aquí, primeramente, podemos introducir el 2 a la raíz. ¿Cómo? Yo elevo este 2 al número que está en el índice y lo introduzco multiplicando con el 5. Entonces esto será 5 por 2 elevado a 3. Lo mismo hago acá. Aquí tengo el 3, 2 elevado a 2, si es que no hay ningún número en el índice, y el 2 entre elevado a 2 multiplicando al 10. Luego puedo ocupar la propiedad de la raíz de una raíz para indicar que esto tiene índice 6. Y por supuesto, si yo quiero hacer la multiplicación, esto sería 8 por 5, 40. Esto también lo sumo con esta raíz de acá. Esto es 2 elevado a 2, esto es 4, multiplicado por 10, 40. Fíjense bien que estos dos son iguales, entonces esto es lo mismo que decir 2 por la raíz sexta de 40. Hemos dado con una respuesta, la alternativa E. La pregunta número 6 dice, considera los números reales A y B distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones permite asegurar que dicha relación se cumpla? Bueno, primero que todo tenemos que analizar algunas cosas. Como por ejemplo, siempre que nosotros elevemos al cuadrado cualquier expresión que esté aquí, siempre va a resultar un número positivo. Si a menos b, por ejemplo, fuese 0, igual seguiría cumpliéndose la condición para la raíz. Recordemos que la raíz es la cantidad subradical, o sea, lo que está debajo de este signo, de aquí, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí nos aseguramos siempre que es un número positivo y la raíz de un número positivo es positivo. Pero aquí está nuestro problema. ¿Qué pasa con a menos b? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el a fuese mayor que el b? Allí, claro, ocurriría el caso de que a menos b sería positivo. Y es por esta razón que es la alternativa C la condición necesaria y suficiente para cumplir la relación que nos indican acá. El resto de las alternativas se podrían analizar una por una, sin embargo, este es el único análisis necesario que hacer. En la pregunta 7, ¿cuál es el valor de esa expresión? Tengo varias formas de hacerlo. Yo voy a utilizar la manera de las raíces. Bueno, esta expresión de acá, si yo lo elevo al cuadrado, lo que está acá adentro, yo también puedo multiplicar por 2 ese índice. Al tener entonces raíces de igual índice, puedo mantener el índice y multiplicar las cantidades subradicales. Aquí, curiosamente, tengo el 4 que equivale a 2 elevado a 2. Por lo tanto, yo puedo reescribir esta raíz como 2 elevado a 2 por 5 elevado a 2, que me da como resultado la sexta de 10 elevado a 2. Y si yo vuelvo a simplificar, esto me da índice 3 raíz de. Por lo tanto, alternativa A. Una segunda forma de hacer este ejercicio es expresarlo como potencia. 4 elevado a un sexto. Para expresar una raíz como potencia, yo escribo el exponente de esta forma. Pero, adicionalmente, yo puedo escribir 4 como 2 elevado a 2, como ya lo mencioné anteriormente. Así que vamos a hacer convenientemente esta regla. Raíz de 2 elevado a 2, raíz sexta. Multiplicado. Bueno, lo podría escribir como fracción, o también podría reducirlo enseguida. Y allí también nos sale de manera mucho más rápida la alternativa A. Puedo también escribirlo como potencia, si les parece más cómodo, 4 elevado a un sexto, o lo mismo decir que un tercio,
O lo mismo decir que 2 elevado a 2 sextos por 5 elevado a 1 tercio va a ser igual a 2 elevado a 1 tercio por 5 elevado a 1 tercio. Por si la acomodan las potencias. Esto será 10, mantengo el exponente, multiplico las bases y finalmente tengo el mismo resultado de tres formas distintas. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esa de allí? Primero que todo, siempre que nos aparezca una expresión de esa forma, nosotros podemos decir inmediatamente que es multiplicación. Esto será 5 elevado a x por 2 elevado a x y por 2 elevado a y. Ya que, si yo aplico propiedades de la potencia, yo aquí mantengo la base y sumo los exponentes. Por esa razón, yo puedo escribir eso como equivalente de esto que está a la derecha. Por otro lado, yo tengo mismo exponente, distintas bases, mantengo el exponente y multiplico las bases. 5 por 2, 10. Este será finalmente mi resultado que corresponde a la alternativa A. Pregunta número 9. Una sustancia radioactiva se desintegra de tal forma que después de una hora queda la mitad de la masa inicial. En la tabla adjunta se registra la masa de la sustancia en las primeras 4 horas de observación. ¿Cuál de los siguientes puntos está correctamente graficado en los ejes coordenados? Bien, lo que hay que hacer aquí se puede hacer de distintas formas. Vamos a ver cómo resulta si yo calculase, por ejemplo, esto vale 100, esto vale 2,5, entonces esto será 250 dividido 2, o sea, 125. Y aquí, si hago el cálculo, 5 elevado a 4 no es 125. Da un número mucho mayor. Y aquí tengo que 5 elevado a 1 es 5, 5 elevado a 2 es 25, 5 elevado a 3 es 125. Entonces, este número no se asemeja al 125 que nos dio acá. Vamos con la alternativa B. Da como resultado 5 elevado a 2 o 25. Acá dice que se divide a la mitad. Y esto sería 62,5. Ni parecido a 5 elevado a 2. Vamos con la alternativa C. Esto sale 5 elevado a 2 partido en 4. Y esto sería 125. Esto es lo mismo que 125 dividido en 2. Entonces esto es lo mismo que 125 dividido en 4. Acá tengo 5 elevado a 2, que es 25 dividido en 4. No es. Por lo tanto, la única alternativa posible es la alternativa D. Pregunta número 10. ¿Cuál es el valor de logaritmo en base 3 de 0,1 periódico? Primero que todo, vamos a recordar que un número periódico se puede escribir como una división de 9. A su vez, esto es 1 partido 3 elevado a 2 o 3 elevado a menos 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 2, aplico la operación logarítmica y me sale como resultado menos 2. Alternativa E. La pregunta dice, el área de un triángulo equilátero del lado Q es la cuarta parte del área de un cuadrado del lado P. ¿Cuál es el valor de P entre Q? Bien, para este ejercicio tenemos que tener claro que para un triángulo equilátero del lado Q, aquí yo voy a tener la altura y aquí tendré Q medios, ya que lo dividiré perfectamente por la mitad. Sabiendo entonces que h cuadrado más Q medios al cuadrado será igual a Q cuadrado, aplicando Pitágoras, yo sé que esto será Q cuadrado menos Q cuadrado cuartos. La altura del cuadrado será entonces 3Q cuadrado partido en 4. Y esto será Q dividido en 2 raíz de 3. El área del triángulo será finalmente base por altura dividido en 2. O sea, será Q por Q medios raíz de 3. Todo eso dividido en 2. O sea, Q cuadrado raíz de 3 dividido en 4. Y me dicen que
el área de este triángulo equilátero es la cuarta parte del área de un cuadrado del lado P. Entonces el área del cuadrado del lado P será P cuadrado y equivale entonces a Q cuadrado raíz de 3. Y este dividido en 4, me están diciendo, esta área del triángulo es la cuarta parte del área. Por lo tanto, si yo multiplicase el área del triángulo por 4, me sale Q cuadrado raíz de 3, que vendría siendo el equivalente al área del cuadrado. Ahora si despejo la razón P dividido en Q, esto me sale raíz de 3. Ahora puedo sacar raíz cuadrada nuevamente. Esto será P dividido en Q, o sea, raíz 4 de 3. O 3 elevado a un cuarto. Alternativa A. Esta pregunta, eso sí, fue de experimentación, por lo que no está en el cálculo del puntaje. La pregunta 12 dice, en la siguiente tabla se presentan los valores aproximados de log n para algunos valores n. Considerando los valores de la tabla, ¿cuál es el valor de log de 35.000? En este ejercicio, entonces, necesitamos aplicar propiedades de los logaritmos. Aquí lo que nos van a servir es la propiedad de el logaritmo, por ejemplo, de a por b, será el logaritmo de a más el logaritmo de b. En este caso, 35.000 podría expresarse como 7 por 5 por 1000. Por lo tanto, si quiero saber el logaritmo de 35.000, debería hacer logaritmo de 7 más logaritmo de 5 más el logaritmo de 1000. Logaritmo de 1000 ya lo sé, vale 3, ya que el logaritmo, si no me indican la base, es logaritmo en base 10. Y el logaritmo de 7 es 0,845 y el logaritmo de 5 es 0,699. Siendo así, la alternativa correcta es la C. Pregunta, dice, si P, B y C son números reales mayores que 1, tal que logaritmo de base P es C, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a esto? Bueno, entonces nos están entregando como pista que el logaritmo en base P de B es C. Por lo tanto, si quisiéramos sacar el logaritmo en base P de 1 partido en B, yo voy a aplicar la resta del logaritmo. Esto será logaritmo en base P de 1 menos logaritmo en base P de B. El logaritmo de 1 siempre será 0. Y el logaritmo en base P de B, esto es C. Por lo tanto, el resultado de la primera parte es menos C. Luego, el logaritmo en base 1 partido en P de B, puedo hacer la propiedad de cambio de base, en donde yo puedo cambiar a la base que a mí me convenga. Por ejemplo, logaritmo en base P del argumento dividido logaritmo en base P de 1 partido en P. Logaritmo en base P de B vale C. El logaritmo en base P de 1 partido en P es menos 1. Por lo tanto, esto también me resulta menos C. Por lo tanto, el resultado de logaritmo en base P de esto menos, en este caso, más menos C, me da menos 2C. Alternativa A. Bajo condiciones especiales, la población de cierto tipo de bacterias se triplica cada 10 días. En esas condiciones, si una colonia de este tipo tiene inicialmente 8 por 10 elevado a 5 bacterias, ¿cuál será su población de bacterias al término de 50 días? Entonces yo tengo, por así decirlo, en mi día 0, 8 por 10 elevado a 5 bacterias. Si pasan 10 días, yo voy a tener 8 por 10 elevado a 5 por 3, porque ya en 10 días se me triplicaron mis bacterias. Por lo tanto, si pasan 20, 40 y en este caso nuestro interés 50 días, se va a ir triplicando. Que en definitiva lo que estoy haciendo es agregarle el exponente al 3. 8 por 10 elevado a 5 por 3 elevado a 3. Y finalmente cuando llego al día 50, yo voy a tener 8 por 10 a la 5 por 3 a la 5.
Utilizando propiedades de potencia, yo puedo multiplicar estas dos bases, manteniendo el exponente y multiplicando las bases. Por lo tanto, mi cantidad de bacterias al final del día 50 será lo expresado en la alternativa A, 8 por 30 elevado a 5. Pregunta número 15. Si P equivale a eso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a P? Bueno, en este caso podría parecer muy complicado trabajar con P, pero vamos a factorizarlo por 7 elevado a 44. Esto es factor común de 7 elevado a 2 menos 1. 7 elevado a 2 es 49 y menos 1 me saldrá múltiplo de 48. Por lo tanto, no puedo decir que sea un número impar, ni tampoco es que sea un número primo. Entonces me queda la opción de que sea un múltiplo de 13 o que sea un múltiplo de 21. Veamos, 48 yo lo puedo descomponer como 16 por 3. Y esto también está multiplicado por 7 elevado a 44, pero es un múltiplo de 21, ya que puedo pasar uno de los 7 multiplicando acá el 3. O sea, tengo 7 elevado a 43 multiplicado por 3 y por 7. Por lo tanto, esta expresión sí es múltiplo de 21. Pregunta 16. Un banco garantiza una tasa de interés trimestral de 2,5% para los depósitos a plazo. La función que modela el capital final que tendrá una persona luego de depositar es, en la que M corresponde al capital inicial, N es la tasa de interés expresada como decimal y N es la cantidad de trimestres que se mantiene el dinero en el banco. Si una persona hace un solo depósito inicial de 2.500.000 pesos en ese banco, ¿cuál es la expresión que representa el capital final que tendrá esa persona después de 2 años? Bien, lo que nos interesa a nosotros saber es que, bueno, el capital que tendrá esta persona va a ser igual al M, que en este caso representa los 2.500.000 pesos. Y lo que nos interesa a nosotros saber es qué pasa con este 1 más N. Primero que todo, la tasa de interés está expresada como decimal y la tasa de interés es 2,5%. Para expresar entonces 2,5% como decimal, yo lo debo dividir por 100. Y esto resulta 0,025. Por lo tanto, el capital inicial, que será 2.500.000 pesos, multiplicado por 1 más n, o sea, 1 más 0,025, y esto está elevado al número de trimestres. Trimestre viene de la palabra 3 meses. Tri de 3, mestres, 3 meses. Por lo tanto, en un año yo voy a tener 4 trimestres. En 2 años, por lo tanto, tendré 8. La expresión que representa la cantidad de dinero será la alternativa B. Pregunta 17. El sueldo líquido es el monto total que recibe una persona que trabaja luego de descontar del total de haberes las cotizaciones obligatorias y voluntarias del sueldo total imponible. Considera la siguiente liquidación de sueldo de una persona. ¿Cuál es la expresión que representa el sueldo líquido de esta persona en función del número A del porcentaje de cotización voluntaria en pesos? Primero que todo, notan como antecedente que del total de haberes va a haber una parte que no está sujeta a descuento, que es el sueldo no imponible, que son representados por estos 150.000 pesos. Por lo tanto, vamos a descartar la alternativa A y la alternativa B. Por otro lado, tenemos que el sueldo que está sujeto a descuento van a ser los 800.000 pesos. Y los descuentos están representados por la parte de la derecha, en la parte de descuentos. Tengo la parte de cotización de AFP, un 10%, el 7% de salud y una cotización voluntaria, A%. Que si fuese, por ejemplo, un 8%, yo tendría un 25% de descuento del total, el cual se ve representado en esta fracción de acá. Ya que en la expresión de abajo se está considerando la parte número 100 del sueldo para hacer el descuento. Mientras que acá arriba yo tengo 800.000 pesos
menos el descuento que tengo en total por las cotizaciones obligatorias y voluntarias. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta, ya que es la que me permite calcular el sueldo líquido a partir de los descuentos voluntarios y obligatorios. Pregunta 18. Considera la figura adjunta formada por tres cuadrados, uno del lado A, metros, y otros dos de área P cuadrados, metros cuadrados, cada uno. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la zona gris en metros cuadrados? Para expresar el área de la zona gris, yo puedo calcular el área del cuadrado grande, menos el área de cada uno de los cuadrados chicos. O sea, entonces ya sé que el área del cuadrado chico va a ser P cuadrado. Entonces tendré menos 2P cuadrado. Y el área del cuadrado grande es lado por lado, que esto sería A cuadrado. Ahora, nuestro problema va a ser es que cuando veamos las alternativas, no está expresado de la misma forma nuestra área, ya que nuestra área nos resultó A cuadrado menos 2P cuadrado. Sin embargo, si nos damos cuenta, la alternativa B es la alternativa correcta, ya que tenemos una suma por su diferencia. Si realizamos este producto notable, nos daremos cuenta de que esto resulta cuadrado del primero, ahí está, menos cuadrado del segundo. Por lo tanto, para este ejercicio vale la pena recordar productos notables. En caso de no recordarlos, ustedes pueden multiplicar aplicando la propiedad de distribución. Primero por el primero, a cuadrado, primero por el segundo, segundo por el primero, y luego tengo segundo por el segundo, dándome exactamente el mismo resultado que el área que calculamos. Pregunta 19. Considera la siguiente gráfica que corresponde a la función que modela la relación lineal entre la profundidad T en metros de un objeto sumergido y la presión del agua que ejerce sobre este. ¿Cuál de las siguientes funciones modela la presión en pascal que el agua ejerce sobre el objeto respecto de T en metros? Bien, entonces en este tipo de ejercicios tenemos la función lineal. La función lineal, f de x es igual a mx más n. Tenemos tres formas de determinar este tipo de función. Una de ellas es saber que aquí estoy en el punto 0, en donde intersecta el eje y, o sea, x igual 0. Y decir que cuando x vale 0, y vale 1, y cuando x vale 90, yo tengo que la presión va a ser 10. Puedo calcular la pendiente ocupando la fórmula de la pendiente, es decir, m es igual I2 menos I1 dividido x2 menos x1, dándome así como resultado 10 menos 1 dividido 90 menos 0, lo cual me da como resultado 9 dividido en 90, o sea 0,1, ¿sí? Porque yo estoy haciendo aquí la división, y me da 0,1, ¿sí? O un décimo, si lo quieren ver de otra forma. Por lo tanto, esta va a ser la pendiente. Entonces ya tenemos la pendiente y podemos descartar la alternativa B y podemos descartar la alternativa A. Entonces nos quedaría ver si es la C o la D, pero como yo ya sé que la función va a tener pendiente, o sea el m 0,1 más n, 0,1x, cuando x vale 0, el y vale 1. Por lo tanto, cuando x vale 0, la función de x va a ser n, y esto es igual a 1. O, en otras palabras, cuando yo evalúo la función en 0, me da n, que es igual a 1. Por lo tanto, n vale 1, y va a ser igual entonces a esta función. Por otra parte, si yo quisiera ocupar otro método para calcular la función lineal, yo sé al menos que cuando el x vale 0, el y vale 1. Por lo tanto, 1 va a ser igual a n, ¿sí? Ahí podemos sacar el coeficiente de posición de inmediato, o sea, el término libre incógnita. Y como segunda ecuación tenemos que x es igual a 90, el y vale 10. Por lo tanto, 10 será igual a 90x, que en este caso sería 90m, perdón, más n.
que el n vale 1. Entonces podemos sacar la pendiente de manera mucho más rápida. Y aquí hacemos la simplificación, 9 entre 90 va a ser la pendiente y esto es un décimo o 0,1. ¿Sí? Y nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, en esta forma yo reemplazo los puntos y me da que el m es 0,1, el n es 1. Como tercera forma, sería armar un sistema de ecuaciones, que lo intenté armar acá. Sin embargo, debido a que uno de los puntos era 0 y 1, no era necesario armar el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, ahí está la respuesta y la resolución completa. Pregunta número 20. ¿En cuál de las siguientes representaciones las variables son inversamente proporcionales? Es decir, variable 1 por variable 2 me da un valor constante. 5 por 8, 40. 10 por 4, 40. Y 20 por 2 me da 40. Lo cual, la alternativa correcta es la alternativa A. Inmediatamente. Pregunta 21. El azúcar de mesa, cuyo nombre químico es sacarosa, corresponde a un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. En un experimento hipotético, se utiliza sacarosa para obtener agua de manera directamente proporcional a la masa de sacarosa utilizada. En la siguiente gráfica se relaciona la masa de agua obtenida en el experimento con varias masas de sacarosa. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la masa en gramos de sacarosa necesarios para obtener cierta masa en gramos de agua? Entonces aquí las palabras clave que nos va a indicar el ejercicio es que nos dice que tengo una relación directa de la cantidad de sacarosa con la cantidad de agua. Por lo tanto, aquí voy a tener una relación de que, en este caso, si nos dicen la masa de sacarosa, y dividido x va a ser igual a una constante. ¿Sí? O puede ser en un caso también x dividido y va a ser una constante. Lo importante acá es que esta gráfica está dividida por cuadritos. Puede que no se note mucho, pero aquí cada cuadrito representa 50 valores de gramos de sacarosa. Y acá voy a tener 171 en 3 cuadritos. Esto quiere decir que cada cuadrito en la masa de agua representará 57. En tanto, si yo quisiera obtener entonces la cantidad de masa de agua en relación a la sacarosa, yo necesitaría estar, por ejemplo, en este punto, y yo digo, ok, siempre la división de la masa de sacarosa con la masa de agua me va a dar una constante, por lo tanto, 300 es a 171, como, entonces yo dejé arriba la masa de sacarosa dividido la masa de agua. Por lo tanto, 300 entre 171, si yo lo simplifico por 3, me daría 100 entre 57 multiplicado por la masa de agua, me da la masa de sacarosa. ¿Sí? Porque si yo divido por 3, arriba y abajo, yo obtendría 100 entre 57. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Pregunta 22. En el gráfico adjunto se presentan ciertas temperaturas medidas en distintas escalas de temperaturas. La ecuación de equivalencia entre una escala de temperatura y otra es siempre una ecuación lineal. Por ejemplo, la ecuación es la ecuación de equivalencia entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Si la ecuación de equivalencia de grados Newton y grados Desle es ¿cuáles son los signos de A y B? En este ejercicio, primero que todo, tomar algunos puntos de referencia para poder, digamos, establecer algunos puntos si tiene un comportamiento lineal. Como por ejemplo, buscar algunos puntos en donde sea común la temperatura Newton y la temperatura Desle. En este caso,
yo voy a asignar, por ejemplo, a la temperatura de fusión bajo presión de una atmósfera, esta temperatura de Disle va a ser una temperatura A, el A va a ser positivo, y en este caso yo tengo 0 newton. Yo voy a tener A grados de Disle, y acá tengo 0 grados de Disle, y la temperatura en newton, bueno, no sé qué valor va a tener, pero va a ser un valor B. Aquí el B va a ser menor que el A. Entonces ya tengo dos puntos de referencia. El primer punto va a ser que cuando tengo 0 grados Celsius, 0 grados, perdón, Newton, y voy a tener A grados de Lisle, y en el segundo caso voy a tener un punto B, 0. Aquí me están dando una ecuación lineal, mx más b, o en este caso en específico va a ser y ax más b, donde x en este caso va a representar los grados Newton, el a va a ser la pendiente y el b va a ser el punto que va a ser el coeficiente de posición. Si yo tengo entonces los puntos, en este caso 0,a y b, 0, 0,a y b, 0, para sacar la pendiente yo necesito tener los dos puntos y tener claro que a va a ser mayor que b. Entonces, para sacar la pendiente va a ser lo cual me va a dar en total 0 menos a, estos términos son mayores que 0, van a ser positivos, 0 menos a y x2 en este caso vale b menos c. Por lo tanto, esto será menos a partido en b, y esto me da una pendiente negativa, ya que menos a es positivo, y como tengo menos a, va a ser negativo, dividido en b, negativo dividido positivo, tengo negativo. Entonces, primero que todo, la pendiente va a ser negativa, y el coeficiente de posición, en este caso los grados Newton de 0, yo voy a tener que los grados de Dirichlet van a ser positivos, ya que va a tener valor A, cuyo valor es positivo. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa C, ya que el coeficiente de posición es positivo. Pregunta número 23. Considerar la inecuación en X tal que M es un número real. Si el conjunto solución de la inecuación es... ¿Cuál es el valor de M? Bueno, en esta inecuación yo puedo sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores y resulta que el mínimo común múltiplo será 30. Por lo tanto, puedo multiplicar por 30 toda esta inecuación para eliminar todos los denominadores. Entonces, 4 quintos multiplicado por 30 será, entonces, 4x por 30 dividido en 5 será multiplicarlo por 6. Menos m sextos, bueno, 30 dividido en 6 es multiplicarlo por 5. Esto será menor que menos un décimo, 30 partido en 10, esto será menos 3, más 2x tercios multiplicado por 30, 30 entre 3, 10. Entonces esto será 2x por 10. Entonces yo tengo aquí 24x menos 5m menos 3 más 20x. Pasaré restando el 20x y me queda que 4x será menor que menos 3 menos 5m. Y por lo tanto, el x va a valer menos 3 más 5m, disculpen, aquí se me olvidó cambiar el signo, pero ahí está arreglado inmediatamente. Y me queda que x será menor que esto. De aquí tengo como distintas opciones, como por ejemplo indicar que si el m vale 2, no, o sea, perdón, el m vale 1, yo tengo acá que menos 3 más 5m, o sea, sería más 5 dividido en 4, será mayor que x. ¿Sí? Yo quise partir por el caso más sencillo en este caso. Entonces aquí será menos 3 más 5, que será 2, y me da que esto es un medio. Entonces x será menor que un medio, lo cual no coincide. Vamos a probar el segundo caso. M es igual a menos 1. Si m vale menos 1, entonces x será igual a menos 3,
menos 5 dividido en 4. Y esto me da en total menos 8 dividido en 4. Bien, ahí estoy ajustando el signo porque es menor. Y esto es menos 8 dividido en 4, menos 2. Por lo tanto, x es menor que menos 2 y corresponde al conjunto solución. La alternativa correcta entonces será la alternativa A. Pregunta 24. Para probar la rapidez de dos computadores, se ejecuta un mismo algoritmo en ambos. El computador A ejecuta el algoritmo en P segundos, mientras que el computador B lo ejecuta 3 veces en P medios segundos, demorándose lo mismo en cada ejecución. Al ejecutar el algoritmo n veces seguidas en ambos computadores, el computador más rápido demora 60 segundos menos que el otro. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar el tiempo en segundos que demora el computador más lento en ejecutar el algoritmo? Bueno, para este ejercicio es necesario entonces considerar lo siguiente. El computador A ejecuta el algoritmo en P segundos, mientras que el computador B realiza 3 veces el algoritmo en P medios. Por lo tanto, un algoritmo lo realiza en P sextos, ya que si divido por 3 aquí y divido por 3 acá, voy a tener que realizar un algoritmo en P sextos. Bien, entonces, al ejecutar el algoritmo n veces en ambos computadores, entonces yo puedo aplicar regla de 3. Entonces, ¿cuántas veces o cuánto tiempo le tomará al computador A realizar el algoritmo? N por P. Mientras que en el computador B realizará n algoritmos en NP sextos. ¿Ya? Ya que si ocupo la regla de 3 o multiplico por n, ya esto es un consejo que pueden tomar para regla de 3. Si ustedes ven que la cantidad se duplica, se triplica, en una de las razones, ustedes pueden multiplicar por esa razón, en este caso por n. Entonces, la diferencia de tiempo entre np menos np sextos, que es el tiempo en que le tomó al computador B, el computador más rápido, con respecto al computador A, esa diferencia será de 60 segundos. Vamos a multiplicar por 6. Por lo tanto, 6 veces np menos np me da igual 360. Esto me da 5 veces np. Esto es igual a 360. Vamos a dividir por 5. Esto me da 72. De aquí entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo le toma en el computador más lento, o sea, en realizar un algoritmo, o sea, el tiempo P, me va a quedar 72 entre n, que esa es la respuesta final correspondiente a la alternativa A. Pregunta 25. Un total de Q personas planea ir al cine, de las cuales X son adultos e Y son niños. El valor de la entrada de un niño es N pesos, el valor para adultos es M pesos, por lo que se pagarían P por todas las entradas. Si finalmente 3 niños no asistieron al cine y el precio de la entrada de un adulto tenía un 30% de descuento, pagándose K pesos por todas las entradas, ¿cuál de los siguientes sistemas representa la situación planteada? En este problema solamente tenemos que plantear la ecuación y primero que todo tenemos claro que, bueno, primero que todo fueron 3 niños que no asistieron al cine. Por lo tanto, fueron los X adultos más los niños, pero los debo restar los 3 que faltaron, yendo en total Q personas. ¿Ok? El total de personas planeada era Q, pero como me faltaron 3 personas, tengo Q menos 3 en primer lugar. Esto sería entonces el balance de personas. Ahora, con respecto al valor de la entrada, cada adulto debe haber pagado su entrada, que cada entrada adulto vale M pesos, por lo tanto será MX. Sin embargo, como tenía un 30% de descuento, esto va a ser 0,7, más el costo de una entrada de niño, que tiene un valor de n por y menos 3,
pagándose en total por las entradas K pesos. Ahí está entonces el sistema de ecuaciones armado, el cual cada paso se tuvo que explicar detalladamente para obtener el resultado. En total, entonces tenemos que la alternativa correcta es la alternativa A, ya que el sistema planteado me dice que es esa ecuación. Pregunta 26. ¿Para qué valores de P y Q respectivamente se cumple la igualdad Px más Qx menos 2P menos 3Q es igual 2x más 1 para todo número real x? Aquí hay que notar algo bastante particular, y es que en esta primera parte tenemos que Px más Qx va a ser igual a lo que está a la derecha. O sea, en definitiva, el 2 que acompaña a la x a la derecha tiene que ser igual a la parte de la izquierda. Esto es, Px más Qx va a ser igual a 2x. Entonces, si yo factorizo eso, va a ser que P más Q va a ser igual a 2. Ahí tenemos una primera ecuación. Por otro lado, tenemos que, si nos fijamos bien, la parte de la derecha, la parte sin incógnita, 2P menos 3Q será igual a 1. Por lo tanto, menos 2P menos 3Q será igual a 1. Si nosotros queremos cambiarle los signos o para armar el sistema de ecuaciones, puede ser bastante cómodo tener esta escrito de esa forma. Si yo voy a emplear un sistema de ecuaciones y voy a utilizar el método de reducción para poder entonces simplificar los factores. Entonces multiplicaré la primera ecuación. Utilizaré entonces en el sistema de ecuaciones, la primera ecuación la voy a multiplicar por 2, dándome como resultado que 2P más 2Q será igual a 4. Y la segunda ecuación será menos 2P menos 3Q es igual a 1. Por lo tanto, si yo realizo la suma hacia abajo, 2P menos 2P será 0, 2P menos 3Q me da menos Q, y 4 más 1 me da 5, dándome como resultado que Q vale menos 5. Lo cual es la única condición que necesito saber para saber que el Q respectivamente va a valer menos 5. Alternativa correcta, B. De igual manera, igual puedo despejar el valor de Q en cualquier otra ecuación, por ejemplo en la primera, para obtener el valor de P. P más menos 5 es igual a 2. P menos 5 vale 2. Y si sumo 2, o sea, si sumo 5 a ambos lados, voy a obtener que P es igual a 7. Pregunta 27. Si P, Q y K son números reales, con Q distinto de 0 y K distinto de 0 y 1, ¿cuál de los siguientes sistemas en X e Y no tiene solución? Entonces, para saber si este sistema tiene solución o no, podemos usarlo de dos maneras. Saber la determinante, en caso de que ustedes sepan matrices y determinantes, o establecer una relación entre las variables X e Y. 1 partido en K, estamos analizando solamente los coeficientes que acompañan a las letras. 1 partido en K tiene que ser igual a 1 partido en K, en el caso de la X, de la Y, y ahora veremos que esto tiene que ser distinto a los coeficientes que acompañan acá al término libre de incógnita. Esto va a ser P partido en KP. Y aquí me doy cuenta que el término libre de incógnita sí cumple la misma relación, ya que si divido por P, esto me dará 1 partido en K. 1 partido en K, 1 partido en K, 1 partido en K. Este me da que tiene infinitas soluciones. Vamos al siguiente caso. 1 partido en K va a ser igual a 1 partido en K. Y acá me da que esto es distinto de Q partido en Q. Y efectivamente, acá me dice que Q partido en Q me da 1.
¿sí? Ya que Q es distinto de cero, entonces se puede hacer la división y se puede saber que esto es uno. Mientras que K es distinto de cero y uno. Por lo tanto, si es distinto de uno, puede ser 2, puede ser 3, pero me da un resultado distinto que uno partido en uno, que va a ser uno. Y es la única combinación posible en donde yo puedo establecer entonces que este sistema no tiene solución. Había que probar entonces alternativa por alternativa hasta que demos que es la alternativa B. Pregunta 28. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones en X e Y cumple que tiene infinitas soluciones para A igual 0 y tiene solución única para A distinto de 0? Si tiene infinitas soluciones para A igual a 0, tenemos que en la alternativa A, efectivamente me da infinitas soluciones, ya que 0 más 0 es igual a 0. Y me darían infinitos valores para X e Y. Pero si A vale distinto de 0, si por ejemplo A valiese 1, tengo X más Y igual a 1. Y eso me da también infinitas soluciones. Por lo tanto, alternativa A no es. Segundo problema. Me da que si el A vale 0, aquí me da solución única, ya que si valiese 0, tendría como primera ecuación x más 2y igual a 1 y 2x sería igual a 2. 2x igual a 2, x sería 1 y existe entonces un único valor para solucionar dicho problema. Entonces, si tiene solución única, y a mí me piden que tenga infinitas soluciones para igual a 0, la alternativa B no es. Si tenemos la alternativa C, si A vale 0, tengo infinitas soluciones, ya que 0 más 0 es igual a 0, y si el A vale distinto de 0, tendría que tener solución única. Podríamos revisar los coeficientes. La compañía la X es un 2 dividido en A, debería ser igual a 1 partido en 2A. ¿Sí? Si estos son distintos, me dice que 4A es distinto de A. Bueno, si esto es distinto, entonces sí tiene solución única, ya que aquí se calcula 2 por 2A, 4A, A por I, en este caso A por 1, A. Si estos son distintos, entonces sí tiene solución única. Y en el caso de la alternativa D, en caso de que se quiera hacer por descarte, si el A vale 0, si el A vale 0, el Y vale 0, entonces tendría solución única, no infinitas soluciones. Alternativa C. Pregunta 29. El nivel de agua en milímetros en un estanque al abrir una llave de paso se modela mediante una función, cuya gráfica es una recta, con respecto al tiempo transcurrido en horas. El nivel inicial del agua es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. Si al cabo de una hora de abrir la llave, el nivel de agua es 500 milímetros, ¿cuál es el nivel de agua al cabo de 5 horas? Vamos a ver. Lo que nos dicen, primero que todo, es que esto es una función lineal, es una recta. Por lo tanto, nosotros podemos tomar lo siguiente. Podemos decir que la función en x va a ser una recta, de la forma ax más b. Nos dicen que, adicionalmente, que el nivel del agua inicial es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. Por lo tanto, podremos decir que esto podría ser 4A, 4B, ya la letra da un poquito lo mismo. Entonces tendremos que la gráfica será de esa manera. El nivel inicial será 4 veces lo que aumenta cada hora, lo que va a estar indicado por la pendiente. Entonces, podemos ver acá que al cabo de una hora, o sea, cuando la función está evaluada en 1, ya que x va a estar en horas, vamos a tener que esto será A más 4A, y esto será igual a los 500 milímetros. ¿Ok? Esta va a ser la altura en milímetros. Por lo tanto, yo puedo dar aquí cuenta de que 5A va a ser igual a 500, A será igual a 100. Por lo tanto, el nivel inicial de agua va a ser 400 milímetros y a cada hora va a aumentar en 100.
La función en x será entonces 100x más 400. Por lo tanto, al cabo de 5 horas será evaluar la función en 5 y esto será 100 por 5, 500 más 400, lo que me da en total de 900 milímetros. Alternativa B. Pregunta número 30. Si m y n son las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿cuál es el valor de m más n dividido mn? Bueno, aquí hay que saber de que la suma de las soluciones de una cuadrática me da menos b dividido en a, donde yo noto que la menos b es el valor que acompaña, en este caso, a la x. Entonces, en este caso, el a valdría 5, el b valdría 1 y la c valdría 5. Probablemente tenga valores negativos. Por tanto, la suma de las soluciones será menos b partido en a, y esto me dará, entonces, menos b es menos 1 dividido en 5. Y eso va a ser la suma de soluciones, o sea, m más n. Además, por otra parte, la multiplicación de las soluciones, x1 por x2, va a ser igual a c partido en a. C partido en a será menos 5 dividido 5. Y esto me da la multiplicación de m por n, ya que m y n son las soluciones. Finalmente, m por n me da que es menos 1. Por lo tanto, si me preguntan cuánto es m más n dividido mn, esto será, bueno, tengo que calcular la inversa. Será mn menos 1 dividido un quinto negativo. Primero que todo, entonces la división me saldrá positiva y tendrá de valor 5. Alternativa A. Pregunta 31. Una empresa que vende cubos de sal vende paquetes de X cubos de lado 8 centímetros cada uno. El volumen de sal en cada paquete, como función de la cantidad de cubos que éste contiene, corresponde a f de x es igual 8 al cubo por x. La empresa decide reducir el tamaño de los lados de los cubos de sal en 1 centímetro, manteniendo la cantidad de cubos por paquete. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el volumen de sal en centímetros cúbicos que la empresa deja de incluir por paquete en términos de la cantidad de cubos del paquete? Bien, para este ejercicio entonces tenemos que considerar que, primero que todo, originalmente, el cubo, el volumen de un cubo, vendría siendo 8 al cubo. Por supuesto, está multiplicado por x, que me indica la cantidad de cubos por paquete. Esa es la función antigua. Mientras que la función nueva, el volumen nuevo, voy a poner aquí volumen prima, va a ser 7 al cubo, ya que se le reduce 1 centímetro por lado. Entonces, para ver cuánto es el volumen de sal que se deja incluir por paquete, esto sería, entonces, la resta de volúmenes. Entonces yo tendría 8 al cubo menos 7 al cubo, y esto sería por x. Si yo quisiera calcular 8 al cubo, sería 64 por 8, 512. Y esto tengo que restárselo con 7 al cubo, que vendría siendo 49 por 7. Entonces, 512 menos 343. Esto me da entonces en total 6 y 169, que esto equivale a 13 al cuadrado. Finalmente me doy cuenta que esta diferencia es 169 por x, y esto equivale a 13 al cuadrado por x, ya que esto va a ser el volumen que se deja de producir. El volumen que se deja de producir va a ser el volumen original menos el volumen nuevo, y esa diferencia va a ser entonces la cantidad de sal que se deja de incluir por paquete.
Alternativa A. Pregunta 32. Considera el triángulo ABC con AB igual a BC es igual a 12 centímetros y X la medida en centímetros de la altura trazada desde el vértice B, la cual excede en 3 centímetros a la medida de AC. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular X? Primero que todo vamos a dibujar un triángulo, que en este caso va a corresponder a un triángulo isósceles. Quiere decir que tiene un par de lados iguales. AB mide 12, BC mide 12 y acá vamos a trazar entonces una altura. Esta altura entonces va a ser X y esta medida de acá dice que como se exceden 3 centímetros de la medida de AC, entonces esto será X menos 3. Entonces en primer lugar vamos a tener todos estos datos. Podemos usar Pitágoras sabiendo que la altura va a dividir a la mitad este lado, X menos 3. Entonces este lado de aquí va a ser la mitad de X menos 3 y por lo tanto X al cuadrado más X menos 3 dividido 2 al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado, 144. X al cuadrado más cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más segundo al cuadrado y esto dividido en 4 me va a dar igual a 144. Vamos a eliminar la parte fraccionaria. Esto me da 4x al cuadrado más x al cuadrado menos 6x más 9 y esto será igual a 144 por 4. Luego podemos pasar restando y hacer que se parezca a algo de las alternativas. Por ejemplo, 4x cuadrado se puede sumar con x cuadrado, me da 5x cuadrado, menos 6x me da igual a 576 menos 9, o sea, 567. Lo que me da como alternativa correcta la alternativa D. La función f con dominio el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a x más 1 al cuadrado menos 1. Si a esta parábola se le aplica una reflexión con respecto al eje y, luego una traslación según el vector 0,1, ¿cuál es la función que corresponde a la gráfica que se obtiene? Vamos a ver. Primero que todo, una reflexión con respecto al eje y es como si aquí hubiese un espejo en el eje Y. Y por lo tanto, la parábola va a tener entonces esta forma. Va a estar aquí. Entonces va a seguir cortando en el menos 1, al menos en el eje Y, pero acá va a estar en la coordenada 1, menos 1, el verde. Luego, si lo trasladamos según el vector 0,1, vamos a tenerlo una coordenada más arriba, dándome entonces como resultado una parábola más o menos así. Ok, esto es aproximado. Lo importante aquí es darme cuenta que la gráfica ahora que se trasladó una unidad hacia arriba ya no corta en el 0, 0. Y si quisiera entonces ocupar como consejo que si yo tengo una parábola desplazada hacia la derecha, en este caso una unidad, esto va a ser x menos 1 al cuadrado. Ya que si yo tengo la función x al cuadrado, sería la parábola que pasa por el 0. Y si yo la desplazo una unidad a la derecha, tendrá esta forma, x menos 1 al cuadrado. Originalmente la función me estaba diciendo que es una cuadrática que pasaba por el 0. Sin embargo, acá me dice que se desplazó una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. Y por eso es que tenía esta forma inicialmente. Por lo tanto, la nueva función que va a representar esta parábola va a seguir siendo una cuadrática, pero desplazada solamente una unidad a la derecha. X menos 1 al cuadrado, la cual equivale entonces a la alternativa B. Pregunta 34.
un estanque de altura B centímetros se encuentra lleno de agua, comienza a perder agua de manera constante, sin llegar a vaciarse por completo. La función P, con dominio entre el 0 y menos b cuadrado partido en a, que modela la altura del agua que va quedando en el estanque, medida en centímetros, está dada por P en función de t, es igual a partido en b por t más b, tal que t es el tiempo transcurrido, medido en horas desde que el estanque comienza a perder agua. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el tiempo t en horas que debe transcurrir para que la altura del agua sea 2b partido en 3 centímetros? Bien, primero que todo, vamos a ver que la altura es una función del tiempo, la cual nosotros queremos saber cuándo nos va a dar 2b tercios centímetros. Por lo tanto, debemos despejar el tiempo para que nos dé esto. Vamos a restar b a ambos lados para eliminar el b a la derecha y restar aquí b. 2 tercios de b menos b. Entonces, este término de acá se puede amplificar por 3. ¿Sí? Entonces me queda 3 partido en 3. Esto con el fin de tener una letra con el mismo denominador y poder realizar esta resta. Continuamos a la derecha. Entonces, esta resta de 2 tercios de b menos 3 tercios de b me dará menos b tercios. Y para despejar la t, yo voy a tener que multiplicar por el recíproco. O, bueno, esta b que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. El punto es que esto me sale menos b tercios, b partido en a va a ser igual al tiempo. Finalmente, esto me saldrá menos b cuadrado partido 3a, equivalente a la alternativa B. Pregunta 35. Se desea pintar en una pared una superficie de forma triangular cuya altura es 500 centímetros y cuya base es 700 centímetros. El encargado de realizar el pintado concluye que se necesitan dar 3 manos de pintura para que quede bien el trabajo. Los tarros de pintura vienen en formatos de medio galón y 1 galón. Cada galón rinde 40 metros cuadrados. ¿Cuántos tarros necesita como mínimo para pintar la superficie triangular y que quede bien? Vamos a dibujar primero que todo un triángulo, ¿ok? Y me trazan una altura de 500 centímetros y una base de 700. Podemos transformarlo directamente a metros, ya que los galones de pintura tienen rendimiento en metros cuadrados. Aquí tendré 7 metros y aquí tendré 5 metros. Por lo tanto, si yo quisiera saber el área, para saber cuánto necesito de pintura, el área de esta pared va a ser 7 por 5, base por altura, dividido en 2. O sea, 35 medios. Esto, si queremos sacarle el valor exacto, va a ser 17,5 metros cuadrados. Esto nos va a servir para guiar. Esto es para pintar una vez la pared triangular. Si nos damos cuenta, para pintar necesito 3 manos de pintura. Por lo tanto, voy a necesitar aproximadamente 17,5 por 3, ya que necesito 3 manos de pintura. Por lo que necesitaré 52,5 metros cuadrados para pintar. Como un galón rinde 40, yo necesitaré 1 galón y medio para poder pintar 60 metros cuadrados y por lo tanto necesitaré un tarro de 1 galón y uno de medio galón para poder pintar la pared con 3 manos de pintura. Presenta el cuadrado ABCD al que se le aplica una homotesia, obteniéndose el cuadrado APQR, donde P menos 2,0 es la imagen de P, 3,0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Alternativa A.
La homotesia aplicada al cuadrado ABCD es equivalente a una rotación de 180 con respecto al centro de homotesia. Esta es falsa porque si fuese una rotación de 180, tendríamos exactamente la misma figura. Si K es la razón de homotesia, entonces K pertenece al intervalo 0 menor que K menor que 1. Si fuese cierto, el cuadrado generado estaría dentro del cuadrado y tendría una menor razón. Sería más pequeño. Sí, es más pequeño, pero como está ubicado en el sentido contrario, el centro A va a ser el centro de homotesia, tendríamos una forma así si es que fuese el caso de la alternativa B. Tendríamos un cuadrado más pequeño, pero que se encuentra dentro del cuadrado, porque tenemos que el centro de homotesia es A. Y además sabemos que es negativo porque se ubica al otro lado del centro de homotesia. Descartamos entonces la alternativa B. Si K es la razón de homotesia y se considera el punto D, entonces las coordenadas de su imagen R son... Esta es la alternativa correcta, ya que la razón de homotesia va a ser menos 2/3. Se va a ubicar acá. Exactamente así es como se presenta la imagen R, ¿sí? Pero esta razón de homotesia es menos 2/3 y no 3/2. Si fuese menos 3/2, estaría ubicado al otro lado del punto y sería un cuadrado más grande que el original, ya que el K es su módulo, su valor absoluto, va a ser mayor que 1. Al ser mayor que 1, la imagen debería ser más grande que la original. Pero en este caso tengo una imagen más pequeña y el valor de K realmente es menos 2/3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Pregunta 37. Un segmento de 20 centímetros de longitud de una arteria ubicada cerca del corazón se puede aproximar, de forma teórica, a un cilindro de 6 milímetros de diámetro interior. Considerando esta aproximación teórica, ¿cuál es el volumen de sangre que contiene este segmento de arteria? A ver, nosotros podemos aproximar entonces esto a un cilindro y esto tiene 20 centímetros de longitud. Y ojo, dice que es 6 milímetros de diámetro. Por lo tanto, de radio va a ser 3 milímetros y en centímetros esto será 0,3. El volumen de sangre, como es de un cilindro, esto será pi por r cuadrado por la altura, ya que esto vendría siendo el área basal. ¿Ya? Por lo general, el volumen de cualquier figura se puede calcular de esta manera, área basal por la altura. Entonces, tengo que esto es pi por, podemos dejarlo como 3 décimos al cuadrado, por la altura que vale 20. Esto será pi por 9 dividido 100 por 20. Entonces, hago la simplificación y me queda pi por 9 partido en 5, o sea, 1,8 pi. Y estos resultados serán centímetros cúbicos. Es útil que sean en centímetros cúbicos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que trabajar todo en centímetros. He ahí la importancia del paso de transformar el radio de milímetros a centímetros. Pregunta 38. Considera los números reales A y B distintos de cero y un C número real negativo. Si el vector A, B está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Necesitamos primero que todo antecedentes de esto. Como que, por ejemplo, los cuadrantes me van a dar mucha información del vector A, B. Ya que, por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos los números positivos como positivos. En el segundo cuadrante tendremos los números negativos como positivos. En el tercer cuadrante tendremos coordenada negativo como negativo. Y en el cuarto cuadrante tendremos positivo como negativo. Entonces, si nos dicen que A y B, A, B, está en el segundo cuadrante, eso quiere decir que el vector va a estar entonces ubicado por acá. Va a tener esta forma.
Lo que me indica entonces que la coordenada X va a ser asociada a la A, la cual va a tener entonces un valor negativo, ¿sí? A, B. Entonces acá me dan la información de que el A va a ser negativo. A entonces va a ser un número negativo. Y el B va a ser entonces un número positivo. El C, por otra parte, ya nos indican que es un número negativo. Bien, entonces tenemos que revisar alternativa por alternativa, viendo entonces dónde está lo que nos quieran decir. Por ejemplo, nos dicen que el vector A más C, B más C, está en el tercer cuadrante. Entonces la alternativa A me dice que si esto está en el tercer cuadrante, primero que todo, A más C tiene que darme un número negativo. Lo cual es correcto porque la suma de un número negativo con la suma de un número negativo me da efectivamente un número negativo. Sin embargo, B más C también tiene que darme negativo si está en el tercer cuadrante. Pero B es positivo y C es negativo. Y la manera en que yo tengo para asegurarme de que esto sea una suma negativa es que el C sea mayor que B, pero no nos dicen nada sobre los valores de B y C. Por lo tanto, no puedo asegurar nada. En la alternativa B me dice que el vector C, A, B está en el primer cuadrante. O sea, A, B me tiene que dar positivo, positivo. El C es negativo, que está multiplicándose a un número negativo, positivo. Y esto me da como resultado positivo, negativo, que es distinto a lo que yo esperaba, si estaba en el primer cuadrante. Entonces la alternativa B no puede ser. La alternativa C me dice que el vector A menos C, B, está en el segundo cuadrante. Primero que todo, A menos C me tiene que dar, si está en el segundo cuadrante, algo negativo. El A es negativo, pero si yo le resto un número negativo, es lo mismo que estar sumando un número positivo. Y eso dependería entonces del valor de C. ¿Sí? Entonces, si eso depende de un valor, no es nada fijo, al menos para el segundo cuadrante. Tiene que ser sí o sí negativo. Nada debe depender de valores. En la alternativa D, tenemos que el vector A, menos CB está en el tercer cuadrante. Pero si está en el tercer cuadrante, el A tiene que ser negativo. Ok, eso es correcto. El B tiene que ser, bueno, la coordenada que está entonces en la segunda parte, menos CB, tiene que ser negativo, si está en el tercer cuadrante. Y esto sería menos, multiplicado por menos, que corresponde al signo de C, y el B que es positivo. Menos por menos es más, entonces esa multiplicación me da positiva. Por lo tanto, la alternativa D no es posible. Y me queda la alternativa E, que me dice que B, A más C, está en el cuarto cuadrante. O sea, que B, A más C, es un número positivo, negativo. Y efectivamente por descarte llegamos a esta alternativa, pero también nos damos cuenta de que B es efectivamente positivo y A más C, que fue nuestra primera observación, nos da un número negativo, ya que la suma de dos números negativos me da negativo. Por lo tanto, la alternativa E es la correcta. Pregunta 39. Al punto C, menos 1,7, se le aplica una traslación según el vector menos 2, menos 3. Y luego, al punto trasladado, se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido antihorario, obteniéndose un nuevo punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este último punto obtenido? Bien, primero que todo,
el punto C está siendo trasladado según un vector. Por lo tanto, tenemos que sumar las coordenadas. En este caso, tenemos que hacer la suma coordenada por coordenada. Esto me da como resultado menos 3,4. Una rotación de 90 antihoraria es la transformación que sigue. Si yo tengo entonces las coordenadas A, B, bueno, una rotación de 90 sería, sí, sería menos B, A. Eso es como una fórmula que se puedan aprender. Y teniendo las coordenadas entonces del punto, rotación entonces de 90 del punto menos 3,4, me va a dar igual entonces el valor de menos 4 como menos 3, que coincide entonces con la alternativa D. Pregunta 40. Una nutria está intentando cruzar un río desde el punto A hasta llegar a su madriguera en el otro lado del río en el punto B. Sin embargo, la corriente del río la desplaza constantemente en la dirección que indica la figura adjunta. Si la corriente del río desplazaba a la nutria según el vector v, r,0, con r mayor que 0, ¿cuál de los siguientes vectores indica la dirección que debe tomar la nutria desde el punto A para llegar a su madriguera? Bueno, primero que todo, tenemos que identificar que el punto A está en el punto 3,4, según este sistema de referencias, y la madriguera está en la coordenada menos 1,0. Entonces, primero que todo, en el eje vertical es sencillo darnos cuenta de que se transporta menos 4 unidades. Por lo tanto, en el eje vertical no tenemos ningún problema. El problema va a ser el eje horizontal, ya que si la nutria se mueve desde este punto hasta acá, la corriente del río la va a desplazar R unidades a la derecha, ¿sí? Y eso será entonces el principal problema del ejercicio. Por lo tanto, para anteponernos a ese problema de correrse R unidades a la derecha, vamos a colocarla R unidades a la izquierda de la madriguera. Y por lo tanto, debe empezar a nadar desde este punto que está aquí. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, al menos en el eje vertical no va a haber ningún problema, va a ser entonces el menos 4, pero en el eje horizontal, si acá estamos en el menos 1 y estamos R unidades a la izquierda, este punto de acá será el menos 1 menos R,0. ¿Sí? De que estas serán las coordenadas de llegada de este punto. Entonces tiene que ubicarse inicialmente aquí, en las coordenadas menos 1, menos 1 menos R, 4. Desde ese punto se tiene que lanzar entonces la nutria. Entonces la trayectoria completa la va a recorrer desde acá. Tiene que correr entonces desde el 3 hasta el menos 1 menos R, y de ahí entonces trasladarse 4 unidades hacia abajo. ¿Sí? Ahí están las 4 unidades verticales. Finalmente, el desplazamiento lo va a hacer desde acá, para llegar entonces a su madriguera, en esta flecha indicada en verde. Y el vector total, entonces va a ser la diferencia, al menos en el eje horizontal, se tiene que transportar del 3, punto final, menos 1 menos R, menos el punto inicial, en el eje horizontal, menos 3, y esto me da entonces menos 4 menos R. Entonces en el sentido horizontal se tiene que desplazar menos 4 unidades menos R. Por lo tanto, el vector desplazamiento va a ser menos 4 menos R en el sentido horizontal y en el sentido vertical menos 4. Por lo tanto, el vector resultante va a coincidir con la alternativa C. Pregunta 41. Considera los vectores V y U
con ABCD números reales. Si W es igual a U más V, ¿cuál de las siguientes relaciones permite deducir que el vector W se encuentra en el primer cuadrante? Recordemos que en los cuadrantes, el primer cuadrante se encuentra aquí y tiene coordenadas positivo, positivo. Por lo tanto, la suma de vectores A más C tiene que ser mayor que 0 y B más D tiene que ser mayor que 0. La única que me cumple dichas condiciones, ya, aquí me indican solamente valores, acá me entregan multiplicaciones, y donde todos son mayores que 0, aunque sea A mayor que B, mayor que C y mayor que D, todas estas condiciones me indican que son mayores que 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. La alternativa E no se considera, ya que todos los valores iguales no me aseguran necesariamente de que sean todos positivos. Pregunta 42. ¿Cuál es el área del triángulo de vértices A, P,2P, B, P-2,2P y C, P-2P, con P un número real negativo? Bueno, el punto A se encuentra en la coordenada P y 2P. Supongamos que aquí está el 2P, de aquí está la coordenada P. Luego, dos coordenadas más a la izquierda, encuentro la coordenada P-2. Y a esta altura yo encuentro el valor de P. Notar entonces que el triángulo que se forma va a tener entonces estas coordenadas. Y va a tener entonces esta forma. Se va a formar entonces un triángulo rectángulo, ya que tengo dos puntos que son colineales. O sea, están ubicados en la misma recta, en el P-2. P-2 y P-2. Entonces están acá, formándome una perpendicular. La distancia de acá hasta acá va a ser de P, y la distancia de acá hasta acá va a ser una distancia de 2. Como se sabe entonces, esto va a ser base por altura dividido en 2. ¿Sí? Pero, como tenemos que P es un número negativo, y necesito que mi área quede positiva, entonces esto va a ser el valor del área. El valor del área va a ser entonces el valor absoluto de P. P por 2 dividido en 2. Pero recordemos que P es un número negativo, entonces necesitamos que sea el valor absoluto. Por lo tanto, el área va a equivaler a menos P. Alternativa C. Pregunta 43. En la figura adjunta se representa a un triángulo rectángulo, de modo que uno de sus vértices O coincide con el centro de una circunferencia con radio 6 centímetros y el otro vértice B está sobre la circunferencia. Se realiza el siguiente procedimiento para determinar la longitud OA, cometiéndose un error. Paso 1. Se plantea la ecuación coseno de 60 es igual a AB partido OB. Vamos a ver, el coseno de 60 sería el cateto OA dividido la hipotenusa, que en este caso sería OB, encontrándose inmediatamente el error en el paso 1. Alternativa A. Pregunta 44. En el gráfico adjunto se presenta la cantidad de días de lluvia y la cantidad de milímetros de agua de lluvia registrada en cada uno de los 12 meses del año, en cierto lugar. Se define índice de lluvia diaria de cada mes como el cociente entre la cantidad de milímetros de agua lluvia de un mes y la cantidad de días que llovió ese mes. Según el gráfico, ¿en cuál mes presentó el mayor índice de lluvia diaria? Vamos a ver con mayo. En mayo tenemos que el número de días de lluvia podría ser aproximadamente 8 días y con 150 milímetros de lluvia. Entonces, en mayo tenemos entonces cantidad de milímetros de lluvia, 150 entre 8 días. Eso podría ser 75 entre 4, ¿ya? Y podría ser otro valor en caso de que quiera simplificar. Veamos junio. En junio tenemos una cantidad de lluvias, diría que 170, 170 por allí, y la cantidad de días, digamos que 10. Entonces tenemos 170 entre 10, o sea, tenemos 17. Si nosotros hacemos esta división de 75 entre 4,
tenemos que es 1, 18,5 debería ser. 72, por allí, es un valor superior a los 18. Este entonces es junio. En agosto tenemos probablemente la menor cantidad de lluvia total, 25 en 4 días. 25 milímetros en 4 días. Esto sale un poco menor que 6. Podemos descartarlo inmediatamente. Y en octubre entonces estuvo la cantidad de lluvia como entre 60 y 70 en un total de 6 días. ¿Ya? Entonces seamos solidarios y pongamos 72 en 6 días. Entonces esta razón me da 12. La dificultad principal de este ejercicio era principalmente entender que la línea discontinua representaba el número de días de lluvia, estaba puntuada. Y esta línea que está en horizontal me indica entonces los milímetros de lluvia. Y los días estaban con línea continua, pero bien claro. Mientras que la cantidad de lluvia total son estas líneas macizas que se encuentran. Pero encontrar la razón no fue difícil, ya que en mayo tenemos la mayor razón o el mayor índice de lluvia diaria. Alternativa A. Pregunta 45. En un instituto de idiomas se aplicó un examen de 100 puntos a los estudiantes de japonés y a los estudiantes de alemán. Los resultados obtenidos por ambos grupos se presentan a continuación. Aquí se presentan entonces dos diagramas de cajón. ¿Cuál de los siguientes argumentos es válido? Dice, la mediana de los puntajes de los estudiantes de japonés es mayor que la mediana de los puntajes de los estudiantes de alemán, porque el nivel de exigencia del examen de japonés fue de un 50% y el de alemán fue de un 40%. Bueno, sí es cierto que la mediana de japonés, que se ve representado por esta línea del medio del diagrama de cajón, está en el 50, mientras que la mediana de los puntajes en alemán está en un 40. Pero eso no tiene nada que ver con el porcentaje de exigencia, eso es algo fuera del gráfico. Por lo tanto, no puedo asegurar que la alternativa A es la correcta. Dice, el rango intercuartil de los puntajes de los estudiantes de alemán es 40 puntos, porque tal valor corresponde a la resta entre el puntaje máximo y el mínimo y lo anterior dividido por 2. Bueno, es cierto que el rango intercuartil de alemán es de 40 puntos, pero el valor del rango intercuartil equivale a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, o sea, 70 menos 30. Nada que ver con el puntaje máximo, el mínimo y dividido por 2. En ambos exámenes se obtuvo el puntaje máximo porque la mayor cantidad de estudiantes de ambos grupos obtuvo 100 puntos. Bueno, es cierto que hubo al menos un estudiante que obtuvo los 100 puntos, pero no fue la mayor cantidad de estudiantes. No sé cómo está distribuido esto, porque eso no me lo permite saber con el diagrama de cajón. El diagrama de cajón solamente me permite saber en dónde están distribuidos los 25%. Es decir, un 25% obtuvo entre 10 y 40 puntos, otro 25% obtuvo entre 40 y 50, otro 25% obtuvo entre 50 y 80, y finalmente el último grupo obtuvo entre 80 y 100, en el caso de japonés. Pero yo no puedo saber cómo está distribuido, ¿sí? Yo no puedo saber cuántos puntajes máximos hubieron. Necesitaría más información. Por lo que por descarte, la alternativa D es la correcta. Dice, el rango intercuartil de los puntajes de los estudiantes de japonés y el de los estudiantes que estudiaron alemán son iguales, porque para ambos grupos la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil es igual. Bueno, esa es la definición de rango intercuartil. La diferencia entonces del tercer cuartil y el primero. En este caso, representados por esta sección, 70 menos 30, y en el caso del japonés, 80 menos 40. Este es el cuartil número 3. Y este es el cuartil 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Pregunta 46. En las siguientes tablas se presentan las edades de un grupo de niñas y un grupo de niños que asisten a un centro pediátrico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las edades de los grupos? Recordar primero que todo que aquí me están hablando de desviación estándar y promedio. Entonces primero recordemos qué es el promedio. El promedio
vendría siendo la sumatoria de la frecuencia del dato por el valor del dato, ¿sí? Y este está dividido por el número de datos. En este caso, yo tengo que la multiplicación de frecuencia por el valor del dato, ya pueden ponerle valor, pueden ponerle n, vamos a seguir la misma notación. Entonces tengo que 3 por 10 es 30, 4 por 10 es 40 y 5 por 10 es 50. Esto es lo mismo que cuando ustedes sacan notas, en realidad, no es tan diferente. Entonces vamos a sacar el promedio. 30 más 40 más 50 son 120, dividido en el número total de datos, que van a ser 30. O sea, la edad promedio es 4. Mientras que acá, también si realizamos la misma operación, esto sería 80, 90 y 100, con un total de 30 datos también. Entonces el promedio acá será de 180, 270 dividido 30 datos. O sea, la edad promedio es 9. Ahora podemos decir inmediatamente que no tienen el mismo promedio, por lo que estaría entre la alternativa B y D, dependiendo del valor de la desviación estándar. La desviación estándar es cuánto es mi dispersión de los datos. Y si yo me fijo bien, el promedio aquí es 4. Y aquí se me dispersan 10 datos hacia el 3 y 10 datos hacia el 5. Acá también el promedio es 9. Se me dispersan 10 datos hacia el 8 y 10 datos hacia el 10. Por lo tanto, los datos no están tan dispersos. Quiere decir que tienen entonces la misma desviación estándar por la desviación de los datos, pero tengo entonces distinto promedio, ¿sí? Están distribuidos los datos. Con respecto al promedio, tengo 10 datos que es un valor menor, 10 datos cuyo valor es uno mayor. Y con respecto al grupo de niños, tengo que el promedio es 9, se me dispersan 10 datos con el valor 1 menos y 10 datos cuyo valor es 1 más. Exactamente que en el caso del grupo de niñas. Por lo tanto, tendrán la misma desviación estándar. Alternativa B. Pregunta 47. En la tabla adjunta se presenta la cantidad de estudiantes de 2 cursos que rindieron una prueba de historia en 2 horarios distintos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre el promedio general obtenido en la prueba, considerando a todos los estudiantes? Veamos. El curso A tiene en total X más 2X, 3X estudiantes. Y el curso B tiene 2Y más Y, 3Y estudiantes. El promedio va a ser la sumatoria de las frecuencias por el valor del dato, dividido el total de datos. Por lo tanto, yo podría, al menos, con el promedio que me entregan acá, hacer algo parecido. O sea, multiplicar el promedio por el total de datos y obtener cómo les fue entonces a los estudiantes, al menos en esa parte. Entonces, el promedio por el total de estudiantes que rindieron en la primera parte van a ser P por el total de estudiantes que rindieron esa primera parte, X más 2Y. ¿Sí? Y aquí vamos a tener la primera parte del promedio. En la segunda parte, ya aquí tenemos el primer promedio, en la segunda parte vamos a tener también lo mismo, en donde, entonces, si multiplico el segundo promedio por el total de estudiantes que rindieron, vamos a obtener también lo mismo que en la primera. 2X más Y multiplicado por Q. 2X más Y, entonces multiplicado por Q. Si yo quiero saber entonces el promedio total, yo tengo que aplicar entonces la suma de esto con esto y lo divido por el total de estudiantes, que en este caso corresponde a 3X más 3Y. Este es el total de estudiantes, pero se puede factorizar, ya que el 3 es un factor común. Entonces, el total de estudiantes van a ser 3 factor común de X más Y o 3X más 3Y. Y si entonces aplico, entonces, la manera de calcular el promedio general, X1 por el total 1 más X2 por el total 2, y eso lo divido por todos los estudiantes,
voy a obtener entonces el promedio general. En este caso es P, factor común de X más 2Y, más Q, factor común de 2X más Y, dividido el total de estudiantes, que dijimos que era 3X más Y, me va a dar el promedio general. Que en este caso corresponde, en el caso de la pregunta 47, la alternativa A. Pregunta 48. Un naipe de 40 cartas tiene las siguientes características. 10 cartas numeradas del 1 al 10 con el símbolo de color rojo. 10 cartas numeradas del 1 al 10 con símbolo sol de color rojo. 10 cartas del 1 al 10 con el símbolo cuadrado de color negro. 10 cartas numeradas del 1 al 10 con el signo carita de color negro. Un juego consiste en que un jugador extrae una carta al azar y gana si la carta es un número primo y el símbolo es de color rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador gane? Ya, tenemos que analizar entonces cuáles son nuestros casos favorables. Nuestros casos favorables, primero que todo, es que el símbolo tiene que ser de color rojo. Por lo tanto, podría haber un total de 20 cartas. Sin embargo, tengo que considerar que los números primos van a ser el 2, el 3, el 5, el 7. El 9 no es primo. ¿Sí? Entonces son 4 números. Aquí tengo 4 y aquí tengo 4. ¿Sí? 4 rojas y 4 rojas. El 2, 3, 5, 7 del sol, 2, 3, 5, 7 de la letra esta rara. Entonces, en total, de todos mis casos posibles, ya recordemos que la probabilidad siempre son los casos favorables dividido todos los casos posibles. En este caso son 8 de mi 40, que son el total de cartas. Y si yo simplifico esto, me da un quinto. Alternativa A. Pregunta 49. Considera dos sucesos independientes entre sí. El suceso A ocurre con probabilidad 0,6, mientras que la probabilidad de que ocurra simultáneamente con el proceso B es 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B? Entonces la probabilidad de ocurrencia del suceso A va a ser 0,6 o 60%, mientras que si ocurre simultáneamente con el suceso B, que es un proceso independiente, entonces va a corresponder a la multiplicación, va a ser 0,3. Entonces, si yo paso dividiendo la probabilidad de A, o si divido por la probabilidad de A, me da que la posibilidad o la probabilidad de que me ocurra el suceso B va a ser 0,3 entre 0,6. Y esto equivale a la mitad. La parte de arriba corresponde a la mitad de la parte de abajo. Entonces, esto será un medio o 0,5. Alternativa C. Pregunta 50. En una caja se tienen 17 bolitas del mismo tipo, numeradas del 1 al 17. Si se extraen sin reposición 4 bolitas al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 números impares? Aquí tenemos que tener ojo, es sin reposición, y por lo tanto mi espacio muestral va disminuyendo cada vez. Numeradas del 1 al 17 tendría 1, 3, 5, 7, 9, 15 y el 17. Los que son chilenos saben por qué no nombré esos dos números. Entonces, vamos a ver. Estos son 9 números total. Entonces, la probabilidad de la primera extracción va a ser 9 entre 17. 9 números impares entre 17 totales. Esto lo tengo que multiplicar. Por ejemplo, si saco el 17, ahora solamente voy a tener 8 casos favorables de los 16 que me quedan en total. Luego, me quedarán 7 de 15, 6 de 14. Y esas serían las 4 extracciones, ¿sí? Los 4 casos favorables. Entonces, dentro de lo posible, tendremos que simplificar todo esto, pero por ejemplo, 8 entre 16 es lo mismo que un medio, y 6 entre 14 es lo mismo que 3 séptimos, lo cual es bastante útil para eliminarlo con el 7 y el 7. Y el 15 se puede eliminar con el 3, me queda aquí un 5. Entonces me queda 2 por 5, 10, abajo me queda 170,
y arriba me queda 9. La alternativa correcta será entonces la alternativa E. Pregunta 51. En un curso se rifan 2 premios, para los que se vendieron exactamente 30 números. El primer número extraído al azar se lleva el primer premio y el segundo número extraído al azar se lleva el segundo premio. Pedro compró 2 números de rifa. Si el sorteo es sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que Pedro gane los 2 premios? Supóngase que Pedro compró el 1 y el 2. Entonces, si se compró el 1 y el 2, tenemos 2 posibilidades de ganar el premio entre 30, en el caso de la primera extracción. Luego de que ganase hipotéticamente el caso, me quedarían 29 números en total, y si por ejemplo ganó con el 2, solamente podría ganar con el 1, ya que el sorteo es sin reposición. Por lo tanto, esto sería 2 partido 30 por 29. Podemos simplificar, y esto me queda que es 1, 15 por 29. Lo que me da en total 1 entre 435. Se podría entonces, por ejemplo, multiplicar 30 menos 1, ¿sí? Y esto es lo mismo que multiplicar 15 por 29, esto es 450 menos 15. Y ahí me dio rápidamente la multiplicación de 435. Alternativa B. Pregunta 52. Suficiencia de datos. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por función de x es igual a eso, con a y c números reales distintos de 0. Se puede determinar que la gráfica f no intersecta al eje x si se sabe qué. Bien, entonces, intentemos hacer el ejercicio con la información que disponemos. ¿Qué sabemos para que f no intersecta al eje x? Bueno, tendríamos que sacar lo que se conoce como discriminante, que es el valor que está dentro de la raíz cuando se resuelven cuadráticas. Y esto será el valor de b cuadrado menos 4ac, donde b cuadrado es el valor que acompaña a la x, o sea, b, en este caso, 3 al cuadrado, y ac, a vendría siendo el valor que acompaña a, en este caso, a la x cuadrado, y la c es el valor libre de incógnita. Entonces, la discriminante es 9 menos 4ac, donde, entonces, si la discriminante es menor que 0, esto quiere decir que no intersecta al eje x. Ok, esta es la información que disponemos sin las alternativas, digamos. Con una por sí sola, tenemos que la discriminante va a ser 9 menos 4a cuadrado, ya que a igual a c, a por a cuadrado. Pero esto no me dice nada. Vamos con la aseveración 2 sola. A pertenece a 3 medios a infinito. Entonces esto sería b cuadrado menos 4ac, pero como yo no sé el valor de ac, y por ejemplo yo le diese un valor de 2 a la a, b cuadrado menos 8c, yo no puedo asegurar que esto es negativo porque depende del valor de c. Esto sería entonces el 9 menos 8c, pero en este caso como depende del c, no tengo idea de qué valor pueda tomar la discriminante en este caso. Entonces necesito juntarlas ambas. Si con ambas juntas no me resulta el ejercicio, necesitaré más información. Entonces, la discriminante va a ser 9 menos 4ac. En este caso, si el a vale lo mismo que el b, esto será 4a cuadrado. Y si el a pertenece a 3 medios a infinito, ¿ok? Esta es la aseveración con ambas juntas. Si por ejemplo yo tomase un valor de 2, ¿ok? Porque el 3 medios no está incluido en este intervalo, esto sería 9 menos 4 por 2 al cuadrado. O sea, esto sería 9 menos 16, y esto me da un número negativo, menor que 0. Por lo tanto, con ambas juntas, puedo asegurar y determinar que la gráfica no va a intersectar al eje X, con ambas juntas. Pregunta 53. Considera el siguiente cuadrilátero. Se puede determinar que el área del cuadrilátero ABCD es semisuma de las bases por la altura, entre comillas, si se sabe qué.
Bien, entonces yo menciono esto de la semisuma de las bases por la altura, ya que se asemeja mucho a un trapecio. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo que saber, para sacar la altura de un trapecio, en este caso, base 1, base 2, que vendría siendo la semisuma de las bases, por una altura, que en este caso va a estar representada por ese ángulo recto. Y este P no me da la sensación de que sea una altura porque no me está indicando el ángulo recto. Al estar ausente el ángulo recto, entonces yo tendría que obtener con la información que me podrían entregar que esta sea una altura. Además, yo no sé si B1 y B2 son paralelas. Y eso es lo que me entrega la primera aseveración, pero no es suficiente ya que yo no sé si P es una altura. Además, si me dicen que son paralelas, yo podría entonces sacar la expresión, pero yo no podría sacar efectivamente el valor exacto. Entonces, esto no es suficiente con una por sí sola. Dos por sí sola, la semisuma, o sea, más bien, la suma de las bases me da 2p. Y esto me permitiría sacar el valor, pero yo no sé, en este caso, si las bases son paralelas. Con las dos por sí sola, no podría entonces sacar tampoco el área. Y en conclusión, con ambas juntas tampoco, porque hago hincapié en que p no es una altura. La fórmula me dice que para sacar el área de este cuadrilátero, que sería un trapecio, es la semisuma de las bases por la altura, pero P no representa una altura, podría ser cualquier raya hecha al azar. Por lo tanto, necesito más información. Pregunta 54. Sin conocer las notas que tuvieron las personas de un curso en una prueba, ¿es posible asegurar que al menos el 50% de los estudiantes obtuvo nota superior a 5,2 si se sabe qué? El promedio es 5,2. Y aquí hay un problema, porque cuando yo tengo que el promedio es 5,2, y aquí me dicen que hubo nota superior a 5,2, ¿sí? El 50% de la nota obtuvo una nota superior, o sea, es mayor estricto. La nota tiene que ser mayor que 5,2. Y si bien es un caso mínimo, pero tampoco es imposible, puede ser que todo el curso haya obtenido 5,2. Por lo tanto, una por sí sola no es suficiente. Mientras que si yo digo que la mediana es 5,3, si yo lo dibujo en un diagrama de cajón, yo puedo decir entonces que aquí yo tengo ubicado el valor que es mayor que mi 50% o que es menor que el 50% que viene. Por lo tanto, si el 5,3 es una medida de posición que me indica entonces que es mayor que el 50% anterior, entonces es la condición suficiente para decir que más del 50% de los estudiantes tuvo nota mayor a 5,2. Dos por sí sola. Pregunta 55. ¿Se puede determinar la varianza de las edades de un grupo de 30 personas mayores de 15 años si se conoce la varianza que tenían las edades del grupo hace 3 años? Bueno, se conoce la varianza como la desviación estándar al cuadrado, que tiene que ver qué tanto se desvía el dato de un promedio. Y eso es, por supuesto, una sumatoria. Entonces, en este caso, la varianza, en el caso de que yo tenga el dato de hace 3 años, el promedio se me va a reducir en 3 y el número de datos se me reduce en 3. Por lo tanto, van a ser las mismas varianzas. Y por lo tanto, me basta solamente con la condición 1. Pero tendría que ver si es que con la 2 por sí sola me resulta, y así podría ser la alternativa D. Dice, el promedio y el rango de las edades del grupo. El problema que tengo aquí es que con el promedio y el rango de las edades, el rango corresponde a la diferencia del dato mayor con el dato menor, y el promedio solamente me indica el valor de una media aritmética, pero no me indica qué tanto varía estos datos, ¿sí? Porque tiene que ver la varianza con la dispersión de los datos, y en este caso el promedio no me indica una dispersión, sino que solamente una medida representativa. Por lo tanto, sería una por sí sola.